¿Podemos vivir sin creer? ¿O es acaso una necesidad? ¿Qué hay detrás de la palabra creer? Creer es de esas palabras que tienen varios sentidos. Veamos. En un sentido, creer es lo mismo que opinar, pero no basándose en un conocimiento, sino en impresiones, suposiciones, incluso deseos y juicios de valor. Creer también tiene el sentido de dar por cierto algo porque va acorde con un sentimiento o una emoción, pero de lo que no se tiene una comprobación. Estos dos sentidos van de la mano y están conectados con la palabra creencia. Una creencia es algo que una persona da por cierto porque va acorde con sus suposiciones, deseos y juicios, no porque tenga una comprobación de su certeza. Por otra parte, creer también significa confiar. Es igualmente la expresión de un sentimiento, no de un conocimiento. Pero aquí el sentimiento es específico. Se trata de la esperanza. Una persona cree en una idea o en otra persona porque tiene la esperanza de que esa idea sea beneficiosa o de que esa otra persona sea buena o responsable. No importa si la idea es válida o si la otra persona merece la confianza. Lo que importa es la esperanza de quien cree en ellas. Este sentido de creer está muy conectado con otro sentido de creer, el de suponer que lo que otro dice es verdadero. Cuando alguien dice, yo le creo a Juan, está expresando la esperanza de que Juan sea veraz. El caso es que sea cual sea el sentido de creer, tiene que ver directamente con las emociones. Esto se debe a su origen. Creer proviene del término latino credere, que también originó crédito, credibilidad, crédulo, etc. Y es que credere significaba precisamente confiar en, y este a su vez provenía del indoeuropeo ker, que significaba corazón. En otras palabras, creer significa, en lo más profundo de todos sus sentidos, poner el corazón en. Entonces, cuando alguien cree, está poniendo su corazón, su confianza en algo, sin que sea importante si es real o no. Tomando en cuenta todo esto, ¿existe la necesidad natural de creer? A ver, hay necesidades básicas naturales. Algunas son meramente corporales. Otras tienen que ver con nuestra naturaleza social, como formar lazos y conexiones con otros seres o incluso formar grupos y comunidades. Pero hay necesidades que no son ni básicas ni naturales, sino que son meros productos de nuestra imaginación y de nuestras complejidades psicológicas. La necesidad de creer depende de en qué sentido se le está entendiendo. Por ejemplo, para emprender un proyecto, asumir un reto o formar un lazo, confiar es una necesidad. O sea, creer en el sentido de confiar o en el sentido de tener esperanza puede ser realmente necesario. De lo contrario, quizá no tendríamos el valor para emprender ese proyecto o ese reto o formar ese lazo. Pero cuando se trata de creer, por ejemplo, en la existencia de un Dios, esa no es una necesidad real, sino una necesidad fabricada por la imaginación humana e inculcada generación tras generación. De esto ya he hablado en otras ocasiones. La idea
y la inmadura necesidad de una figura paterna que se haga cargo de sus vidas y las rescate de sus miedos, es la razón por la que millones de personas se refugian en la creencia de un ser todopoderoso al que llaman Dios y por tanto en la religión. De hecho, las personas con problemas son el mercado ideal de la enorme industria religiosa. ¿Qué es lo malo de todo eso? Pues que es un placebo. No es una solución real, sino más bien fuente de más problemas, porque en el inconsciente las personas saben que la existencia de ese protector supremo es solo una ilusión. Entonces se aferran a una creencia que les quita toda su libertad y capacidad de desarrollo como seres conscientes y terminan hundidos en más miedos. Si las personas comprendieran mejor la existencia, desaparecerían sus males, sus enfermedades, su pobreza y sus problemas. Cuando Pablo de Tarso escribió sus famosas epístolas a las comunidades cristianas que él mismo había fundado o ayudado a organizar, utilizó la palabra pistis en griego para referirse a la relación que, según él, debían tener los cristianos con su Dios. Pistis en griego significaba confianza, y los griegos la usaban en relación a la confianza que debía existir entre las personas cuando llegaban a un acuerdo formal o un contrato. Entre los antiguos romanos existía el mismo concepto de confianza y lealtad que debía regir en los acuerdos y promesas entre las personas, que en su lengua latina se decía fides y que equivalía a pistis en griego. De ahí que en los primeros escritos cristianos en latín se utilizara la palabra fides para designar esa confianza y lealtad en su Dios que Pablo de Tarso había tratado. De la palabra fides derivó la palabra fe en español y también el término fiel, que significaba aquel que era leal y confiaba en otro. Por eso en las iglesias cristianas se llamó fieles a quienes tenían fe en su Dios. El problema es que al paso de los siglos, la palabra fe en la religión cristiana adquirió otro sentido, el de la creencia ciega e incuestionada en la existencia de su Dios y de los dogmas religiosos. De este modo, ya en siglos más recientes, un fiel cristiano o una persona de fe cristiana no era quien tenía confianza en su Dios, sino aquel que aceptaba y obedecía ciegamente los dogmas cristianos. Ese es el sentido que ha prevalecido en nuestro tiempo. Claro que hay personas que han hablado de la fe como sinónimo de confianza. Por ejemplo, Neville Goddard trató el tema con esa perspectiva. Pero son muchos más los que la interpretan como la creencia y aceptación incuestionada de la existencia de Dios y de los dogmas religiosos. Toda esta historia de las palabras creer y fe y la fabricación de una supuesta necesidad de creer y tener fe en un algo superior, que normalmente se interpreta como Dios, ha hecho que muchas personas supongan que no podrían vivir sin tales creencias ni esa fe religiosa. Creen que la vida no tendría sentido sin un Dios. Les comparto lo que dije hace un tiempo. Tener un propósito, una meta o un objetivo forma parte de la compleja maraña de temores y deseos de la psique humana. No es propio de la existencia como tal. La existencia, la vida, tiene sentido en sí misma. Vivir o existir
se basta y se sobra. Es solo una experiencia individual y como sea esa experiencia, depende solo de cada uno. Los proyectos y propósitos son problemas de la mente humana y sus complejidades sociales. Amar y perdonar también son parte de las capacidades de la conciencia humana. La psique humana es tan intrincada y compleja que muchas de las experiencias que podrían ser sencillas, el ser humano las complica. Así, mientras los animales libres viven sus vidas emocionales sin mayores complicaciones, el ser humano se debate en dilemas existenciales intrincados y muchas veces retorcidos. Lo único que realmente importa en términos de la existencia es vivir plena y conscientemente. En definitiva, creer es sano y hasta necesario en ciertos aspectos. En otros es solo un lamentable autoengaño. Y ahí se los dejo. Hasta la próxima.